Existir. ¿No es complicado? Aquí estamos, perdidos en una esfera azul que gira sobre sí misma, calentada por una estrella enana situada a unos 150 millones de kilómetros de distancia. Esa estrella, conocida como el Sol, es solo una entre miles de millones en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y la Vía Láctea no es más que una de los miles de millones, quizá billones, de galaxias en un universo, o posiblemente multiverso, cuya verdadera naturaleza y alcance aún están más allá de nuestra comprensión. Frente a esta inmensidad, es fácil sentirse insignificante. Al fin y al cabo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y, como si estas preguntas no fueran ya bastante agobiantes, también tenemos que pagar facturas. No es difícil entender por qué muchos caen en la desesperación o sienten un vacío abrumador. Sin embargo, antes de dejarnos llevar por pensamientos de insignificancia, tomemos un momento para reflexionar. Estas cuestiones existenciales no son nada nuevo. Los filósofos han estado discutiendo sobre ellas durante siglos, y la modernidad ha arrojado nueva luz sobre estas preocupaciones, llevándonos a un fenómeno conocido como nihilismo. Pero, ¿qué es exactamente el nihilismo? ¿Y por qué esta crisis de significado ha cobrado tanta fuerza en los últimos siglos? Más importante aún, ¿cómo las distintas corrientes filosóficas, como el existencialismo y el absurdismo, han tratado de responder a esta crisis? Durante milenios, los seres humanos hemos enfrentado el miedo a lo desconocido con la creencia reconfortante de que había alguien ahí arriba que nos observaba. Todo lo que hacíamos tenía un propósito, un sentido. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzaba, estos cimientos comenzaron a tambalearse, dando lugar a una nueva forma de ver nuestra existencia y el sentido de la vida. Este pensamiento, conocido como nihilismo existencial, sugiere que somos completamente insignificantes y que nada de lo que hacemos realmente importa. Es una idea que ha ganado terreno en la actualidad, especialmente entre los jóvenes que, lidiando con las turbulencias hormonales, buscan respuestas en Internet. Esta perspectiva puede llevar fácilmente al desaliento, porque si nada tiene sentido, ¿por qué continuar? Sin embargo, esta visión pesimista no es la única manera de enfrentar el nihilismo. Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes de la historia, se destaca por su contribución a este tema. Aunque a menudo se le asocia con el nihilismo, esta es una interpretación errónea de su filosofía. En realidad, Nietzsche fue uno de sus mayores críticos. Nietzsche no solo reconoció el nihilismo, sino que lo vio como algo que debía superarse. Observó que, a medida que la ciencia y la racionalidad ganaban terreno, la creencia en Dios y en los valores absolutos se debilitaba. Su famosa frase, «Dios ha muerto», simboliza precisamente eso, el colapso de un sistema de valores que hasta entonces había dado sentido a la vida humana. Para Nietzsche, la muerte de Dios representaba un vacío que necesitaba ser llenado. La ausencia de valores absolutos y de un propósito intrínseco dejó a la humanidad en un estado de incertidumbre y desorientación. Este estado es lo que Nietzsche llamó nihilismo pasivo, donde las personas sienten que la vida carece de sentido, lo que lleva a la apatía y la desesperanza. El nihilismo pasivo podría compararse con un diagnóstico, una aceptación de la crisis sin hallar una solución. Pero Nietzsche fue más allá. Propuso una forma de superar el nihilismo activo. En lugar de sucumbir a la falta de significado, alentó la creación de nuestros propios valores y propósitos. Nietzsche creía que, al reconocer que no existen verdades absolutas, podemos vivir de una manera más auténtica y significativa. Podemos convertirnos en superhombres, individuos que crean sus propios valores y viven según ellos. Esta idea de superar el nihilismo a través de la creación de un significado personal fue una ruptura radical con la tradición filosófica de la época. Nietzsche sentó las bases para el existencialismo, una corriente filosófica que sería popularizada más tarde por Jean-Paul Sartre. La idea central del existencialismo es que la existencia precede a la esencia, es decir, primero existimos y solo después le damos un sentido a nuestra vida. Para Sartre, la ausencia de un propósito intrínseco o de valores absolutos no es motivo de desesperación, sino una oportunidad para ser libres.
Jean-Paul Sartre resumió esta idea diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Esta libertad trae consigo la responsabilidad de crear nuestros propios valores y significados a través de las decisiones que tomamos. Sin un camino predeterminado, cada elección cobra un peso inmenso y se llena de significado. La sensación de vacío y la angustia existencial son inevitables cuando reconocemos las infinitas posibilidades y la falta de un camino fijo. Sin embargo, esta angustia puede ser una llamada a la autenticidad y a la acción. Para Sartre, vivir de manera auténtica implica aceptar esta libertad y responsabilidad y dar forma a nuestro propio propósito. Podemos encontrar sentido en las cosas que hacemos, en las relaciones que cultivamos y en las pasiones que perseguimos. Desde la creación artística hasta las interacciones más cotidianas, todo puede convertirse en una fuente de significado. Sin embargo, esta libertad puede llegar a ser abrumadora. Imagina que tienes la posibilidad de elegir cualquier camino, pero también eres responsable de todas las consecuencias que ello implica. Es como elegir qué ver en una plataforma de streaming. Parece una decisión trivial, pero está cargada de libertad y de esa angustia que mencionaba Sartre. ¿Y si eliges mal? ¿Y si estás desperdiciando tu tiempo? Toda la responsabilidad recae sobre ti. Kierkegaard, un precursor del existencialismo, abordó la angustia existencial desde una perspectiva distinta. Introdujo el concepto del salto de fe, que propone que, ante la incertidumbre y la falta de sentido racional, debemos dar un salto de fe en Dios para encontrar propósito y significado. Para él, la fe era una decisión consciente de creer en algo superior, incluso sin pruebas lógicas. Kierkegaard veía el salto de fe como una respuesta al desespero que surge de la libertad y la ausencia de un propósito intrínseco. Imagínate al borde de un acantilado, sin saber qué hay abajo. Kierkegaard te diría que cierres los ojos y te lances, confiando en que algo superior te sostendrá. Es una imagen que ilustra bien su metáfora del salto de fe, un acto de coraje y confianza, incluso sin garantías. Esta idea contrastaba con la visión más secular de Sartre y otros existencialistas, quienes buscaban darle significado a la vida sin recurrir a una deidad. Para Sartre, la libertad de crear nuestro propio significado era una oportunidad, mientras que para Kierkegaard, una responsabilidad que podía aliviarse mediante la fe. La introducción del salto de fe de Kierkegaard preparó el terreno para la filosofía del absurdismo de Albert Camus, quien rechazó tanto el nihilismo como la necesidad de un salto de fe, proponiendo una forma diferente de afrontar el vacío existencial. Después de explorar las ideas del existencialismo, llegamos a otra filosofía que aborda la crisis existencial, el absurdismo, popularizado por el filósofo francés Albert Camus. El absurdismo parte de la misma premisa que el existencialismo, la búsqueda de sentido en un universo que parece no tenerlo. No obstante, Camus llevó esta premisa a una conclusión diferente. Camus describió el absurdo como el choque entre nuestra búsqueda de sentido y el silencio indiferente del universo. Para él, la vida era una lucha constante por encontrar propósito en un mundo que, en esencia, no ofrece ninguna respuesta. Este conflicto entre la necesidad de significado y la falta de respuestas provoca una sensación de absurdo. Pero, al contrario de lo que podríamos esperar, Camus no veía el absurdo como algo que debería llevarnos a la desesperación. Rechazaba tanto el nihilismo como la idea del salto de fe que proponía Kierkegaard. En lugar de eso, Camus sugería que debíamos aceptar el absurdo y encontrar alegría y significado en la propia lucha. Para enfrentarse al absurdo, Camus planteó 3 opciones: quitar la propia vida, dar el salto de fe, abrazar el absurdo. Si la vida no tiene sentido, ¿por qué seguir viviendo? Camus argumentaba que el suicidio no era una solución, ya que solo eludía el problema sin resolverlo. La vida puede carecer de un significado intrínseco, pero eso no significa que no pueda ser vivida plenamente. Respecto al salto de fe, Camus era claro: adoptar una creencia que nos proporcione un sentido artificial, ya sea religión o ideología, era como cometer un suicidio filosófico, ya que implicaba creer en algo que, en el fondo, podría ser falso. Por lo tanto,
Camus propone abrazar el absurdo, reconocer la falta de sentido y aún así continuar viviendo, encontrando alegría y propósito en la lucha contra lo absurdo. Esta es la respuesta de Camus y él la consideraba la más auténtica y honesta. Para Camus, la búsqueda de significado en un universo sin respuestas es en sí misma significativa. Creía que al aceptar el absurdo podíamos vivir de forma más plena y auténtica. Esta aceptación nos libera de las ilusiones y nos permite enfocarnos en el presente, disfrutando de la belleza y las experiencias de la vida sin esperar un propósito mayor. Camus ilustró esta filosofía con la historia de Sísifo, un personaje de la mitología griega condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar de nuevo hasta el inicio, una y otra vez, por toda la eternidad. A pesar de lo inútil de su tarea, Camus imaginaba a Sísifo feliz al aceptar su situación y encontrar propósito en la lucha misma. Imagina a Sísifo mirando la roca y pensando: bueno, aquí vamos de nuevo, al menos me estoy manteniendo en forma. El punto de Camus es que podemos hallar significado y felicidad en la propia lucha, incluso si el universo no nos ofrece respuestas claras. Nos desafía a vivir con intensidad y a apreciar cada momento, sin esperar un significado superior. Mientras que el existencialismo nos invita a crear nuestros propios significados, el absurdismo nos reta a aceptar el conflicto entre nuestra búsqueda de sentido y la ausencia de respuestas. Abrazar el absurdo puede permitirnos vivir con más intensidad y autenticidad, valorando cada instante. Entonces, en lugar de desesperarnos por la falta de un propósito intrínseco, Camus nos anima a vivir plenamente, a reírnos de las absurdidades de la vida y a encontrar alegría en el simple hecho de existir. Después de todo, si Sísifo puede encontrar felicidad empujando una roca sin fin, tal vez nosotros podamos hallar significado en nuestros propios retos cotidianos. Si todo esto parece confuso, es porque lo es. Son demasiadas preguntas, tantas posibilidades, y al final nadie tiene realmente una respuesta definitiva. Todos somos como ciegos, palpando en una oscuridad interminable e insondable. Pensar que un solo video podría responder a la pregunta fundamental de la vida es, cuando menos, un absurdo. Voy a dejar aquí una tabla que resume, de forma simplificada, las diferencias entre el nihilismo, el existencialismo cristiano y el absurdismo, para que puedas decidir cuál es tu manera de afrontar el vacío de la existencia. La pregunta ¿Dios ha muerto?, planteada por Nietzsche, no es simplemente una declaración sobre la ausencia de una deidad, es, más bien, una invitación a repensar los valores que orientan nuestras vidas. Nietzsche escribió: Dios ha muerto. Dios permanece muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo? Nosotros, los asesinos entre los asesinos, nos consolaremos. Nos reta a encontrar un nuevo propósito en un mundo donde las viejas certezas se han desmoronado. El nihilismo, el existencialismo y el absurdismo son respuestas a esta crisis de significado. Cada una de estas filosofías nos brinda una perspectiva para mirar al vacío existencial y nos impulsa a encontrar una manera de vivir que sea auténtica y significativa. Desde mi punto de vista, lo hermoso de estas filosofías reside en su capacidad para transformar. Nos desafían a mirar dentro de nosotros mismos y a crear sentido en nuestras vidas, incluso frente al vacío y la incertidumbre. La cuestión no debería ser si Dios está muerto, sino cómo elegimos vivir en un mundo donde somos los autores de nuestro propio destino. Para mí, Dios no está muerto. Él está presente en todo y en todos. Como decía el filósofo Plotino, nunca debemos dejar de esculpirnos a nosotros mismos, como un escultor modela una estatua, hasta que nos convirtamos en la más hermosa imagen de la divinidad. Cuando buscamos conocimiento a través de la filosofía, nos estamos modelando y transformando de alguna manera, encontrando a Dios y así hallando el verdadero significado de la vida. Te animo a reflexionar sobre estas ideas, a cuestionar tus propias creencias y a buscar un camino que se alinee con tu propio sentido de propósito y autenticidad. Al final, la búsqueda filosófica es un viaje único y personal para cada uno de nosotros. Si este video te aportó nuevas perspectivas, te incitó a reflexionar o simplemente te ofreció un momento para pensar sobre la vida, entonces habré logrado mi objetivo.
¿Sabías que menos del 1% de las personas que ven vídeos en YouTube dejan comentarios? Cuéntame aquí abajo qué reflexionaste con este vídeo y qué opinas sobre él. Esto me ayudará a mejorar futuros contenidos y a saber si estoy contribuyendo a la vida de las personas. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.